Los dos con el celular en la mano. Increíble. O mejor dicho, absolutamente creíble. Todo el mundo anda con su celular. Lo dejo. Yo también lo dejo y les digo bienvenidas y bienvenidos. Y por fin es lunes. A mí desde el domingo a las 5 me entra como que una suerte de depresión. Y cuando llega el lunes digo, por lo menos no es domingo en la noche. Sí. Bien, bien. Pero yo soy amante del lunes. Porque empieza la semana, empieza el fragor, empiezan los sueños, los desafíos, todas esas cosas empiezan los lunes. Yo decía al equipo, todo tranquilo, todo bien organizado, todo está en su punto. Ojalá terminemos así la semana. ¿Qué tenemos hoy? Víctor Hugo Romero, ¿no? Sí. La entradita, una sagra hora. Vamos con Víctor Hugo Romero. ¿Qué he hecho hoy? Ahí está. No necesita... El debate. ¿Y qué dice? Es un duelo. Claro. Entre dos, que son Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, que se van a dar con todo de acá hasta el día de la elección, sí. ¿No? Y ya se están organizando los sets en medios de comunicación, se están solicitando las entrevistas. Llega ya lo más duro para las campañas, para los candidatos, y llegará el momento de saber quién va a ser presidente. Tuto Quiroga o Rodrigo Paz. Y llegan las 2 o 3 semanas más álgidas, ¿no? Yo lo que veo, no sé si hay guerra sucia, como se dijo, pero sí veo que, por ejemplo, Tuto ha endurecido el mensaje, ¿no? Ya directamente dice, no tienen programa, no tienen pensado esto, no tienen plan, no tienen... Ya está atacando fuerte. Y todo se pone al rojo vivo. Otra cosa que también está preocupando es que el presidente Arce, sin ser candidato, está viviendo un capítulo tras otro de amargura, ¿no? Primero, esta demanda de esta exfuncionaria que ha iniciado un proceso por abandono de mujer embarazada y ahora obviamente está pidiendo que cumpla Arce con sus deberes de paternidad. Esto todavía no tiene un escenario claro, no hay una resolución, y en estas últimas horas el hijo que también es acusado de ejercer violencia contra una mujer, violencia física. Esto es lo que hasta ahora se sabe, y que hay una orden de aprehensión. Así están las cosas, la política se está moviendo, pero duramente para ciertos personajes, y tenemos mientras tanto violencias en la sociedad. Usted habrá visto en los medios violadores, mujeres agredidas. Ojalá podamos parar esto. Estuvimos con Susana Rivero la semana pasada y hablamos un poco de el marco normativo y sobre todo de lo que en parte explica estas violencias así en plural y en un número que es preocupante. Otra cosa que es preocupante... Ahora, perdón que te haga quiero que me des la precisión. La denuncia contra el hijo de Arce es por violencia de género, pero ¿es violencia familiar? Sí, ¿de su esposa? Es de su concubina. Es la concubina que ha iniciado este proceso contra el hijo, contra uno de los hijos del presidente Arce. Así que suma una, suma otra. Si se fijan, de pronto estos temas que antes pertenecían al ámbito privado, al ámbito que no había que tocar, hoy forman parte no solamente de lo que es público, sino de lo que puede hacer muchísimo daño a estos actores políticos, aún al presidente Arce, que ya está de salida. Lo que no está de salida es el abuso
en la ciudad de La Paz. A quienes nos ven en el resto del país, quiero decirles que si algo me ha deprimido en este domingo es esta imagen que he descubierto en mi teléfono y seguramente usted la vio. A ver, ¿la podemos ver? Ahí está. ¿Qué está pasando? Dicen en este TikTok. ¿Qué está pasando? Que ese es un paisaje paceño, zona sur, y ahí está esta maquinaria, pero fíjese usted, están arañando el cerro. Me parece de una tristeza lo están aplanando. Con la única ciudad que tenemos, con las únicas montañas que tenemos. Y por lo visto esto no es nuevo, se vino haciendo hace un tiempo ya, parece que no hay las licencias, viene alguien con cierta perspicacia y aplana cerros, incluso se hablan de personas que hoy están en la campaña de Rodrigo Paz, lo dejo así, que han aplastado cerros para hacer barrios, pero no debe ser el único, deben haber otros actores. La pregunta es, ¿qué hacen las autoridades? He escrito ya a nuestros amigos de la alcaldía, ojalá nos puedan dar una entrevista, pero ni viniendo el propio alcalde, ni el presidente Arce, ni el Papa, nadie me va a volver a poner ese cerro como estaba, y lo lamento enormemente. Es indignante, es insólito, es increíble, es intolerable, todas las I. Que alguien vaya, suba a ese tipo de máquinas y empiece a corroer un cerro, ¿no? Que es parte del paisaje urbano, es parte de La Paz. Además, ¿de quién es esa propiedad? ¿Ese cerro tiene una propiedad privada o es pública? Yo entiendo que no se puede bajarse un cerro así, ¿no? No se puede tampoco comprar un pedazo de cerro ahí de estas características, ¿no? Tengo esa sensación, pero hay que hacer la entrevista a las autoridades y a ver en qué queda. Por lo menos contribuimos a seguir difundiendo esto, a seguir alertando a paceños, no paceños, es nuestro país y están haciendo esto con un hermoso cerro, con una hermosa montaña. Me animo a decir que es zona sur, enseguida vamos a tener más detalles en las próximas horas. Otro temita, Balón de Oro. Sí, es el día más esperado del año para muchos. Hoy se entrega el Balón de Oro, hoy a las 4 de la tarde, en el Teatro de Le Châtelet de París, como siempre. Esto es propiedad de la revista France Football y L'Équipe, ¿no? Que lo creó France Football en 1956. Y hoy se entrega. Es un premio individual, ¿no? Pero de todas maneras, ese jugador, el que lo vaya a ganar, también tiene que tener títulos colectivos, triunfos colectivos, si no, no podría ganarlo. El gran candidato es Ousmane Dembélé, francés, que juega en el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Dembélé, me acuerdo del jugador favorito de Amparo Vallivian. Claro, le gustaba Amparo, sí. Dembélé, y que ha tenido una temporada fantástica, o sea, habría que entregárselo con los ojos cerrados, tome sí. Dembélé. Tanto le gusta a Amparo Vallivian, que fue precandidata a la presidencia, la tuvimos aquí varias veces, que dijo, yo a mis autos les pongo un nombre, este autito que tengo hoy se llama Dembélé. Sí. Es genial eso. Cómo uno se identifica con los jugadores, ¿no? A veces es tremendo. Y, ¿cómo se llama? Bueno, Dembélé hizo todos los méritos posibles. Hay muchas encuestas que dicen que tiene el 83% de posibilidades de ganar. Pero, del otro lado, como segundo, está Lamine Yamal, el chico que ahora cumplió 18 años. El gran descubrimiento. El gran descubrimiento del Barcelona, que también tiene muchísimos méritos, ha ganado los 3 títulos españoles. ¿Qué son los 3 títulos españoles? Son la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. ¿Alguien se atrevió a decir que puede tener la dimensión de un Messi? No creo que tanto. No, a ver, yo no sé, hay que ver cómo es la cabecita, porque todo está en la cabecita. Y el rigor. Las condiciones las tiene, pero después está el caso de Neymar, que va a ser un paradigma para todos los tiempos. Es muy difícil que vuelva a nacer y estar dentro de un mismo envase un talento tan grande, que tenía absolutamente todo, pero su vida más rumbosa, su gusto por el carnaval y por todas esas cosas le impidieron. El desorden, claro. El desorden. Por eso siempre digo lo mismo, los técnicos de inferiores ven jugar un chico bien y dicen, che, pero este es un fenómeno, fíchenlo.
momento, te dicen. La habilidad es el 5%. Es el 5%. El resto es disciplina, trabajo, concentración, cuidado. Como en todos los ámbitos. Claro. Entonces, bueno, eso pasó con Neymar y podría llegar a pasarle por la forma de ser a este chico de Lamine Yamal. Pero esperemos que no, que sea un fenómeno, porque el fútbol necesita de un gran fenómeno. Messi se está retirando bien, pero de todas maneras necesitamos uno que lo suceda. El Balón de Oro, pero hay otros reconocimientos. Hay no otros, es solamente pero el Balón te digo de Oro. esto, A ver. no va el Real Madrid. El Real Madrid tiene 7 jugadores nominados dentro de la nómina de 30, ¿no? Porque esto es así. Primero se nombran 30 y de esos 30 hay que elegir el Balón de Oro. Entonces, hay 7 en esa lista del Real Madrid, pero el Real Madrid no va a la gala. Ya no fue el año pasado, disgustado porque no le dieron el premio a Vinicius. Y ahora... O sea, como una medida de presión. Claro, siempre te presiona el Real Madrid. Deberían venir a Bolivia. Aquí sí se hacen medidas entonces, de pero presión. ¿qué pasa? Hoy, que no vaya, porque el año pasado, porque el candidato era Vinicius y al final no fue Vinicius, ganó Rodri. Pero este año no hay un jugador del Real Madrid que esté para ganar el Balón de Oro. Entonces, ¿por qué no va al Real Madrid? Puede que se hayan enterado que el ganador es Lamine Yamal. Cuidado. Entonces, el Real Madrid no quiere ir con toda la pompa, Florentino Pérez, Emilio Butragueño y todos los jugadores y qué sé yo, a una gala donde el que va a recibir el premio es el Barcelona. ¿Entendés? Porque claro, detrás de la individualidad está el club. Claro, y los egos, ¿no? No ir a celebrar una alegría cuando no es tuya. Y cuando es de tu enemigo, de tu gran rival. Claro. Entonces, bueno, pero sí, vos me preguntabas recién, ¿solamente el Balón de Oro? No, hay otras cosas, ¿no? Hay muchas más cosas. Hay 13 premios que se entregan. El premio Puskás, que es al mejor gol del año. Al mejor gol del año. El Balón de Oro femenino. El técnico del año. El técnico femenino del año. El arquero del año. El premio Sócrates, que es el jugador más comprometido con la sociedad, digamos, que devuelven con solidaridad. Pero, para ti, todo pasa. ¿Cuáles son los principales reconocimientos? Para mí, el arquero y el Balón de Oro. Te diría en ese orden. Dios mío, la paz que me trae un buen arquero como Billy Vizcarra, como Lampe y el arquero de los arqueros, el Dibu. Cuando tapan ese arco, Dios mío, recupero la esperanza, vuelvo a creer en la vida, llega la primavera y siento que no es del todo reconocido y creo que deberíamos reconocer más a los arqueros, más Exacto. de lo que hacen. Bueno, muy bueno lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque este premio al mejor arquero del mundo tiene 5 años, nada más. Antes no se reconocía a los arqueros y siempre se le da a uno que hace goles. Estaba ¿no? invisibilizado. Invisibilizado. Y una sola vez un arquero recibió el Balón de Oro en 60 años. ¿Quién? Lev Yashin, el ruso, que era extraordinario. Lo vi jugar. Y ¿cómo se llama? Era como un oso ruso, verdaderamente. Viste que el oso es el símbolo de Rusia. Era como un oso, te tapaba todo el arco, no te dejaba ni un pedacito de arco, dejame patear a algún lado. Entonces, bueno, pero luego nunca más ganó nadie un arquero. Y por esta invisibilidad se dijo, vamos a darle un premio al arquero. Y el ¿cómo se llama? El ganador de los 2 últimos años es Dibu Martínez, claro, quien está en la terna, otra vez. Tiene que ganar el Dibu. Yo le voy al Dibu nuevamente porque es un arquerazo. Entonces, el goleador, el arquero, pero también al DT, ¿no? El DT es el director de orquesta que está ahí atrás, que está animando cuando es bueno, ¿no? El DT, y me parece muy bien y creo que los medios tenemos que contribuir en visibilizar más los personajes del fútbol femenino. Sí. Las jugadoras, las DT, las, ¿no? Pero ahora, Claudia, vos te habrás fijado que hasta no hace mucho, cuando alguien ganaba el Balón de Oro, Messi, Ronaldo, quien fuere, siempre salía la foto del Balón de Oro en la tapa el otro día, ese jugador. Y ahora sale el jugador, claro, y la jugadora. Sí, ambos. Y bueno, y en eso también ganan siempre las jugadoras del Barcelona, porque el Barcelona es el club que más se dedica en el mundo al fútbol femenino y gana siempre, casi siempre gana la Copa de Europa y tiene las mejores jugadoras. Así que el Barcelona, además, yo
amo al Barcelona, aunque no soy hincha del Barcelona, pero lo amo en este sentido. Siempre, lo amaste cuando estaba Messi. Sí, pero lo sigo queriendo porque propugna el buen fútbol, el fútbol bien jugado, el sacar jugadores de las inferiores y el fútbol femenino, las tres cosas. A Jorge le gusta el Barcelona más porque no le gusta el Madrid que por lo que le gusta el Barcelona, ¿o no? También. A mí tampoco me gusta el Real Madrid. Está bien. Vámonos, no lo voy a negar. A la pausa. Yo digo esto, el Barcelona es todo lo que está bien. Y del Real Madrid, no sin comentarios. Y del Real Madrid, sin comentarios. Tenemos que hacer una mesa. Pero bueno. Podríamos hacer una mesa, Real Madrid y Barça, que es un clásico en el mundo, ¿no? Y traer a un hincha de uno y otro lado. Claro. A ver, ¿qué madridista acá en Bolivia conoces? Un madridista conocido. Un boliviano madridista. ¿Madridista? Carlos Mesa. Carlos Mesa es madridista, sí. Carlos Mesa, claro. No le hablen mal, ni de River, ni de Always, sí. Ni del Real Madrid. ¿Y alguien del Barça, conocido, alguien que sea del Barça? Los traemos, lo buscamos. Lo buscamos y los traemos. Bueno, a continuación vamos a hablar no de fútbol, no del Balón de Oro, sino de una cosa que es una pelotota enorme que está preocupando y es el caso Board Trading. Ya la pelota estaba enredada con la situación de Bolivia en torno a este recurso que pensábamos que nos iba a abrir las puertas del paraíso hasta que se acabó. Que si el gas, que si el diésel, la subvención, se acabó el dinero, no podemos comprar gas, no podemos comprar diésel, no tenemos la capacidad de dar garantía, confianza, por lo tanto, esto también mete en la bola la escasez de dólares, las filas y filas y filas. Creo que ni el presidente de YPFB, ni el presidente del país, ni periodistas como nosotros sufrimos lo que sufre un conductor que se la pasa haciendo una fila larguísima y amanece y anochece, amanece y anochece, amanece y anochece y sigue en la fila. Por eso hoy vamos a hablar de esto. Hemos invitado al diputado. Esto es muy cortito. Hoy Urquidi. Un chofer de bus le preguntaron cuántos viajes hace en la semana y dijo 1. Claro. ¿Por qué? Hacemos 3 días de cola para cargar, hacemos el viaje y cuando volvemos, que ya necesitamos cargar de nuevo, otros 3 días. La fila. Terrible. Sí, tremendo. ¿No? Bueno, hemos invitado, decía el diputado Enrique Urquidi, que aceptó venir a esta guarida. Y mira, ya está entrando por ahí, ya está, yo lo veo ahí detrás de la reja, así que le voy a abrir la puerta. Ya volvemos, Enrique. Lo traigo al diputado. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, Banco
Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gracias a Banco Prode y a Refrianex por estar con nosotros, porque en esta guarida, mientras el cuerpo esté sano y los bolsillos estén sanos, creo que podemos seguir diciendo que este es un lugar seguro, con salud y con bienestar para vivir bien. Creo que eso es lo que deseamos para todos. Por ahora lo garantizamos en esta guarida. Jorge va a entregar al diputado Enrique Urquidi la llave, se la va a prestar para que se haga una copia y luego venga sin la llave, ¿no? Enrique, esta es la llave de la amistad, que es el símbolo de nuestro programa, porque queremos que todos los invitados se sientan bien, a gusto, ¿no? Y que puedan decir con total tranquilidad todo lo que piensan. Esta es una llave, como vos ves, tiene los años de Bolivia, tiene 200 años. Así que es una llave bicentenaria. Ahí está, diputado. Y que sea la llave de la Asamblea y de las investigaciones que lleguen a buen puerto y la Asamblea recupere el motor que deseamos todos que tenga, ¿no? De mirar el país, de legislar, de tener una mirada amplia y plural. Eso deseo yo para la próxima Asamblea también. Gracias, Claudia. Jorge. Recibo esta llave con muchísimo cariño, el sentimiento es recíproco y por supuesto que espero que esta no sea ni la primera ni la última vez. Me siento en casa y ese sentimiento, les vuelvo a repetir, es recíproco y por supuesto todo mi cariño y respeto para ustedes. Gracias, diputado. Diputado, estará alistando maletas, ya se acaba. Ya se acaba, ya estamos en la recta final hasta fines de octubre. Han pasado 5 años. Muy rápido para variar, pero ha sido una experiencia realmente con todas sus luces y sombras, por supuesto, una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿Sale satisfecho o ha sido una asamblea en la que no se ha podido hacer gran cosa? En lo colectivo está claro que con una carga de frustración, ¿no? Creo que en lo colectivo, en lo institucional, la asamblea no ha podido salir de ese pozo en el que nos hemos metido. Pero en lo personal, por supuesto, que satisfecho la experiencia, la escuela, y por eso que siempre voy a estar agradecido a Comunidad Ciudadana, a mi bancada, que durante 3 años me ha dado la confianza de ser el jefe de bancada, y por supuesto a Carlos Mesa. ¿Cómo estará la próxima asamblea, no? Estamos nosotros esperando conocer todos los nombres para saber de qué va a ser absolutamente distinta a lo que fue. Sí. En caras, por sin ir lejos, el 90% de la gente va a ser gente nueva, lo cual creo que es bueno para la salud de la democracia, la renovación, y van a haber 6 fuerzas políticas. O sea, ahora estamos 3 fuerzas políticas con nuestros problemas, nuestras divisiones, pero a partir del 8 de noviembre van a haber 6 fuerzas políticas, ¿no? A ver, ¿por qué no las enumeramos? Son las de Rodrigo Paz, PDC, Libre, Alianza Libre, de Tuto, Unidad de Samuel, Súmate de Manfred, Alianza Popular de Andrónico y está el MAS, ¿no? Entonces son las 6. ¿El MAS tiene algún diputado? El MAS tiene 3 diputados, si no me equivoco. Con ese 3,14%. Con ese sí. Ni 4 gatos, ¿no? Impensable, el MAS que dominaba la asamblea, ni 4 gatos, qué locura. El presidente Arce ganó con el 55%. Así es. Tenía 75 parlamentarios. Qué manera de diputados. De votar ese apoyo, y tú, ¿no?, te das cuenta cómo es tan fácil llegar, pero todo ese capital político en 5 años se ha reducido. Está bien que se reduzca, se entiende, el supuesto, poder desgasta, pero del 55 al 3%, ¿no? Y luego al 3%, y han estado, 3% gracias al voto nulo. ¿Ah? Y han estado así de perder la personería, ¿no? Exactamente. En realidad, primero dijiste bien, es el 2. Pasa que por la distribución del voto nulo y blanco, le hereda un poquitito más y salta al 3. Del pero 55 al 2 o al 3. Es impresionante cómo el MAS, después de tener esa hegemonía que, bueno, la tuvo durante 20 años, en la época de Evo Morales tuvieron 2/3 en la asamblea,
Pero el caso del presidente Arce es un caso también especial, o sea, ganó con el 55%, lo que ni Evo Morales había logrado. Y se tiró de la ventana. Ahora uno dirá, inexplicable. No, es explicable. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido con la economía, y cuando hablamos de la crisis económica hay que hablar de, por supuesto, nuestros hidrocarburos, hay que hablar de reservas que están más flacas que vacas. Y por la insatisfacción social. Hace un conjunto de cosas, ¿no? Un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas que se han alineado para que... Pero creo que uno de los ejes economía más importantes es la economía. Totalmente. Y dentro de la economía, la gestión o la no gestión de nuestros hidrocarburos, obviamente, tiene que ver con los dólares, si hay dólares, no, la subvención, lo que las y los ciudadanos tenemos de una manera general en la percepción, ¿no? Toda esta crisis es porque no tenemos dólares, porque ya no vendemos gas, porque se acabó el tiempo del gas y ahora no podemos comprar, encima la subvención, ya no tenemos credibilidad y encima hay una gestión que ha sido cuestionada. Le voy a preguntar al diputado si totalmente cuestionable o no, y para eso hay que hablar de esta investigación, que creo que es una de las tareas que la Asamblea ha hecho, porque pudo no haber hecho nada, sí, y se hizo, y eso hay que celebrar. Para las y los amigos de La Guarida, ¿podemos hacer un resumen ejecutivo de este caso bot trading para quien no tiene idea? Por favor, diputado. Claro que sí, Claudia. Comienzo con un dato que no es menor. Es la primera vez en 20 años de gobiernos del MAS, es la primera vez que una iniciativa y una petición de la oposición logra consolidarse. Es la primera vez que se organiza una comisión especial, es la primera vez que esa comisión especial logra tener un solo informe, y es la primera vez que ese informe logra ser aprobado por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Pero ¿cómo nace este tema? A ver, de manera muy resumida. El año 2019, YPFB Corporación decide crear una empresa, lo que ellos le llaman técnicamente un trader, que les ayude a intermediar en la compra-venta de combustibles, con el objetivo, y así lo dijo el presidente Dolgat en la comisión cuando fue a declarar, de buscar que los costos en la compra de gasolina, diésel y crudo sean más baratos para el Estado boliviano. Perdón, importantísimo. ¿Eso se crea bajo el gobierno de Yanine Áñez? No, con Evo Morales. No, se crea unos 2-3 meses antes de la caída de Evo Morales. Entonces, sí, bajo el gobierno de Evo Morales. Sí, 2 o 3 meses Pero antes. No como la conocemos hoy, me imagino. Se creó como YPFB Internacional, con 99% de acciones de YPFB Refinación. La composición societaria era 300 acciones. 297 acciones pertenecían a YPFB Refinación. Y el 1% le otorgan a una abogada paraguaya, dueña, directora de un estudio jurídico en Asunción, ALC, Sociedad Anónima, la señora Sandra Betania Otazú Vera, y a ella le otorgan el 1%. Es decir, YPFB Internacional, no todavía Ball Trading, YPFB Internacional surge, se crea el 2019 con 99% de acciones de YPFB Refinación y 1% que tenía esta abogada paraguaya, directora de este estudio jurídico. ¿Esto es legal? Es legal a medias. ¿Por qué? Porque en la Constitución de YPFB Internacional, uno de sus objetos, una de sus tareas, de sus objetivos institucionales, es la exploración y la explotación de hidrocarburos. Aquí viene la primera irregularidad. Claro, que nunca lo hizo. El artículo 158, numeral 12 de la Constitución Política del Estado, clara y explícitamente te dice que los contratos de exploración y de explotación de hidrocarburos y de áreas estratégicas tienen que ser conocidos y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Mínimo gesto de transparencia. Exacto. Además. Eso nunca pasó. Nunca pasó, ¿no? Crean esta sociedad YPFB para explorar, explotar, etcétera, y otros temas, y este contrato societario nunca llega a la Asamblea. Entonces, ahí viene ya la primera inconstitucionalidad. Se crea Ball Trading, durante 3 años,
Volt Trading ya es con el gobierno de Arce. Se crea YPFB Internacional, gracias Claudia se crea YPFB Internacional el 2019 y durante 3 años la tienen archivada, no hacen ninguna acción, ¿no? Y ahí se cae, por supuesto, el discurso de Dorgatin y compañía, que nos decía que Volt Trading fue creada por una estrategia de expansión empresarial a nivel internacional de YPFB, etc. La crean, YPFB Internacional, el 2019, 3 años, no hacen absolutamente nada. El año 2022 comienzan a hacer operaciones, pero ¿cómo comienzan a hacer operaciones? Volt Trading es una oficina en Asunción con 3 empleados, que funciona en el mismo estudio jurídico de la señora Otazu Vera. Es la misma. Es la misma. Ahí hay otro elemento, o sea, conflicto cambia de intereses. Cambia el nombre, pero no cambia el nombre de esta abogada. Cambia el nombre, el 2022 cambia el nombre ya de YPFB Internacional a Volt Trading. En ese cambio le suprimen la potestad de explorar y de explotar. Porque no lo hacía. Porque por supuesto no lo hacían y no lo iban a hacer. Suprimen la exploración y la explotación, crean Volt Trading S.A. con la misma composición societaria. YPFB Refinación con el 22% y la señora Otazu Vera con el 1%. Durante 3 años no hicieron absolutamente nada. ¿Y cómo comienza a trabajar Volt Trading? Con un préstamo de YPFB Refinación. YPFB Refinación les da una línea de crédito de $80 millones. Es decir, aquí lo inexplicable es que sacabas de un bolsillo para supuestamente metértelo al otro, porque Volt Trading es una empresa de yacimientos. Entonces, como no tenían un peso, como Volt Trading era una oficina simbólica, nominal, que estaba ahí en Asunción, funcionando en el mismo estudio jurídico de la señora Otazu Vera con 3 empleados, le dijeron, bueno, no tenemos plata, ¿qué vamos a hacer? Bueno, YPFB Refinación, te presto $80 millones. No es mucho. Una línea de crédito. No es mucho, 80 millones. Esto tampoco se había informado a la Asamblea. Por supuesto Tampoco. que no, en lo absoluto. $80 millones, una línea de crédito. Y el otro elemento. ¿Y cuál es la garantía para que yo te devuelva los 80? Los contratos futuros que Yacimientos le garantiza a Volt Trading para la compra-venta de combustibles. Entonces, o sea, ahí tú te das cuenta de que todas esas convocatorias en las que Volt Trading participaba estaban ya totalmente direccionadas. Y por eso que de los 400 o 500 proveedores que hay en el mundo de combustibles, la gran mayoría no participaba porque sabía, como sucedió en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, que Volt Trading iba a ser la favorecida porque era una empresa estatal. Entonces, la garantía de los $80 millones, no te preocupes, me vas a pagar con los contratos futuros que yo te voy a dar. Y no solamente eso, sino que se le presta a Volt Trading $8 millones, aparte de los 80, para asesoramiento administrativo y comercial. O sea, aquí tú confirmas lo que hemos evidenciado en el informe y en la investigación que nos ha tomado casi 60 días en la comisión especial, de que Volt Trading ha sido una empresa creada artificialmente, una empresa de papel, una empresa desechable, que no tenía pues, las más mínimas condiciones para hacer un trabajo de trader y que prácticamente ha vivido y vive subvencionada por el propio YPFB. O sea, a ver, es una empresa, es una pantalla, Volt Trading. Totalmente, sí, es una facha, es una pantalla. ¿Y cuál era el objeto de crear Volt Trading entonces? El objeto real. Aquí viene. El objeto de fachada, primero que el Paraguay te ofrecía condiciones impositivas muy atractivas, que el Paraguay te ofrecía condiciones para que YPFB se expanda empresarialmente, y el tercer motivo, que el Estado boliviano, y esta es el otro sinsentido, ¿no? El Estado boliviano no permitía que otra empresa que no sea YPFB comercie y haga la compra de combustibles. Ese pretexto lo utilizan para crear Volt Trading, cuando lo más razonable hubiera sido, bueno, cambiaremos la norma, la flexibilizaremos y que no solamente sea YPFB el que tenga el monopolio de la compra.
Pero no. Esto tenía, si de cambiar la norma se trataba, sí había que hacer pasar por la asamblea. Por supuesto que sí, vía asamblea. Entonces, esos fueron los justificativos que nos dieron en la comisión cuando fueron a declarar Dorgati en compañía, adicionalmente de que había una estrategia de expansión empresarial. Pero ¿cuál es el tema de fondo? Y lo que realmente hemos hallado en las conclusiones del informe. Bold Trading fue creado en el Paraguay simple y llanamente para escapar de los controles y de la fiscalización de la legislación nacional. Entonces deciden crearla en el Paraguay, con un domicilio en el Paraguay, deciden prácticamente entregarle a ciudadanos paraguayos la administración y todo lo que tiene que ver con... Ahí YPFB Refinación, que tenía el 99%, no dice esta box mía, le entregan al Paraguay. ¿Para qué? Para que suceda lo que sucedió en la investigación. Nosotros la convocamos a la señora Sandra Betania Otazubera, que es la presidenta de Bold Trading en el Paraguay, para que venga a declarar. Y nos responde con una nota y nos dice, yo no tengo por qué ir a Bolivia, porque es una empresa constituida bajo las normas de la ley paraguaya. Por lo tanto, yo no voy a ir a declarar. Entonces, eso confirma que es lo que estaban buscando, que Bold Trading no esté en el circuito de control y de fiscalización de nuestra legislación. Actuar fuera del paraguas del Estado. Actuar fuera del paraguas y tener, por supuesto, vía libre. Entonces, de esa manera es que se constituye Bold Trading. Con estos 80 millones comienzan a hacer algunos contratos. Pero, ¿qué es lo que hemos hallado después de analizar aproximadamente 12 contratos como una muestra? Primero, en los 12 contratos solamente se invitaba a Bold Trading. En un contrato, a pesar de que Bold Trading ofrecía el precio más caro, resulta que le favorecen a Bold Trading con el precio más caro, cuando la norma te dice que tienes que buscar el precio más barato. Y las otras, perdón Enrique, las otras que participaban de esa licitación, ¿quiénes eran? Shell, Total, ¿quiénes? Gracias Jorge, ese también fue otro de los argumentos de Dorgati, ¿no? Tenemos que romper el monopolio de Vitol y de Trafigura, que son los que tienen el monopolio en la compra de combustible. ¿Cómo se les cae el argumento? En la gran mayoría, en el 80-90% de las convocatorias, licitaciones, no participan ni Vitol ni Trafigura, que por supuesto son empresas grandes. Vitol tiene 12,000 empleados y tiene $1.700 millones de capital social. Un añadido más, el capital social de YPFB Internacional, el 2019, había omitido ese dato, que se constituye con $46,500. Imagínense, para un negocio de hidrocarburos donde $46,500 es nada, lo constituyen con $46,500 y las 3 acciones de Sandra Otazubera costaban $465. 465, de esa manera se constituye. Y después comienzan a hacer compras en las varias convocatorias que hacen, se favorece por supuesto a Bold Trading. Hay una licitación en concreto en la que, a pesar de que Bold Trading te ofrecía $5 millones más caro, le favorecen a Bold Trading. Hay otra licitación en la que también Bold Trading te ofrecía un precio más caro y había otra empresa... $5 millones más caro. Sí. Y había otra empresa que te ofrecía 2 o 3 millones menos. Ahí deciden adjudicar a las dos. Imagínate. Deciden adjudicar a las dos. La tarea de Bold Trading, ¿qué era? Comprar combustible para luego transferírselo a YPFB. Pero ahí la lógica, Jorge, Claudia... O sea, que YPFB ponía una propia intermediaria a encarecer... Pero exactamente, o sea, Bold Trading no es una institución de beneficencia. O sea, Bold Trading, por supuesto que tiene que sacar una ganancia, como cualquier trader. Entonces, esa ganancia la podía haber tenido de manera directa YPFB. O sea, ¿cuál es la otra conclusión irrebatible del informe? Que Bold Trading no era necesario. O sea, como no era necesario hace 5, 10, 15 o 20 años que Yacimientos tenga un intermediario afuera para que te compre el combustible. Yacimientos tenía toda la capacidad logística, institucional, administrativa y todo lo que tú quieras para comprar de manera directa. ¿Y desde acá? Es como si tú, Jorge, mañana
decides comprarte un vehículo de una empresa, de una concesionaria, y me pides a mí que te lo vaya a comprar. Cuando tú puedes vas a ganar el 10. Claro. Y cuando tú puedes tomar un taxi, ir a la concesionaria y comprártelo tú solo. Consulta, estuvimos en entrevista hace unos días con este experto Medinaceli que nos hablaba de la garantía, no sobre este caso, nos hablaba de la dificultad que tiene hoy Bolivia de comprar porque no le creen, no solamente es no tengo dinero, ¿no es cierto? Sí. Dorgaten en algún momento dijo, no, nosotros tenemos todo bajo control, el tema es que no tenemos el dinero, si nos dan el dinero compramos el recurso, el diésel, en fin. Y este experto Medinaceli nos decía, hay un problema de credibilidad, de que hoy no tenemos la confianza necesaria hacia afuera para que nos vendan. ¿Tendría que ver con este argumento? Sí, a medias, porque si tú tienes una crisis de credibilidad y tienes que recuperar la confianza, lo mínimo que haces es pues, buscar mecanismos de transparencia, mecanismos de competitividad real en las compras y ventas de combustibles, que es lo que no ha ocurrido. O sea, aquí la falta de credibilidad se cae también por sí sola, porque lo que han hecho es todo lo contrario, más bien han minado aún más la credibilidad de Yacimientos. ¿Y cuál es el otro elemento también irrebatible de la investigación? No coinciden en aproximadamente 12 contratos el monto suscrito, o sea, tú tenías un contrato por X cantidad de diésel o de gasolina o de crudo y tenías que pagar 10 millones de dólares. No coinciden esos 10 millones de dólares con el precio facturado. La factura, en algunos casos, es de 2, 3, 4, 5 millones más. ¿Y cuál es el caso más escabroso? Hay un contrato, el contrato 366, en el que inicialmente, YPFB compra por 31 millones de dólares a Voltrading diésel y gasolina. 31 millones de dólares. A ese contrato le vienen 3 o 4 adendas y termina comprando Yacimientos 274 millones de dólares. Cuando hay un decreto supremo en el que en el tema de comercialización, compra de hidrocarburos, etcétera, tú no puedes hacer adendas que te rebasen más que te incremente el precio más del 10%. Pero eso lo incrementó 5 veces. De 31 millones de dólares a 274. A 274 millones de o sea, dólares. No es que les mataron el cambio, ¿no? Hay una diferencia enorme que se ha descubierto en medio de esto y que han declarado los involucrados. Nosotros, preliminarmente, porque esto es un informe indiciario, hemos identificado un daño económico al Estado de aproximadamente 355 millones de dólares entre este tipo de cosas, ¿no? Montos contratados, las facturas que son más del... es mucho dinero. Es mucho dinero, las diferencias que hay por ese 10%. Y reitero, cuando fueron a declarar, ¿qué dijeron? ¿Les habrán preguntado? Y otra cosa, que cuando fueron a la comisión, nosotros, por supuesto, comenzando por Dorgaten, les hemos preguntado, hemos presentado una serie de una batería de preguntas, pero su argumento central ha sido de que Voltrading es rentable, de que ha generado una ganancia de 56 millones de dólares para el Estado boliviano y que efectivamente ha cumplido su rol en el ahorro. 60 millones de dólares necesitamos por semana para garantizar combustibles en el país. Y estos se jactan de una ganancia artificial, de una ganancia que la podría haber tenido Yacimientos, de manera directa, sin utilizar intermediarios, sin utilizar Voltrading. Se jactan de 56 millones de dólares cuando eso ni para una semana de combustible. O sea, nosotros necesitamos 60 millones de dólares semana para comprar gasolina. Y yo insisto, ¿y qué dicen las personas que han sido interrogadas sobre las diferencias de las cifras? ¿Han expresado algo? Ahí voy a tu respuesta. Cuando se les interpeló, cuando fueron a declarar los diferentes gerentes de Yacimientos, ahí la respuesta fue, no, pero
esa variación está en adendas que hemos hecho a los contratos. Ya muy bien, entonces vamos a pedir complementación de la documentación, y así lo hicimos. Pedimos complementación de la documentación y nos mandaron unas adendas, no todas, unas adendas que al principio nos ocultaron, porque cuando hicimos la petición inicial, ahí les hemos pedido contratos, les hemos pedido adendas, les hemos pedido notas de entrega, toda la documentación. Después de declarar, nos dicen, les vamos a mandar las adendas. Y efectivamente, pues, nos mandan algunas adendas y otras nos las ocultan. Semanas después del informe, hacen una conferencia de prensa, los funcionarios de YPFB, ni siquiera Dorgaten, hacen una conferencia diciendo, ¿por qué hay esa variación de precios entre lo facturado? ¿Verdad? Es que hemos hecho más adendas todavía. Ahí se descubre que en este contrato, por ejemplo, en el 366, que originalmente era de 31 millones de dólares, termina siendo 274. A nosotros nos mandaron 2 adendas y habían resultado que habían 5 adendas. O sea, nos han ocultado también información. Nos han ocultado también información. Y por eso que ahora este informe, y Dorgaten y todos fueron con esa misma línea, ¿no? Que nosotros estamos aquí porque no hay nada que ocultar, en la transparencia, hemos buscado que Boltreni le genere un beneficio al Estado, así lo ha hecho, hay ganancias, etcétera, etcétera, y nos los dijeron a nuestra cara. Es un tema político, es un tema que busca desacreditar la gestión de yacimientos, que busca ahondar mayor la crisis de desabastecimiento. Ojo, en la comisión vienen de distintas fuerzas políticas, ¿no? Y la comisión, claro, la conformábamos 6 parlamentarios, 3 del MAS, como fuerza mayoritaria, 2 de Comunidad Ciudadana, el doctor Alarcón, mi persona, y una colega de la Alianza Creemos, Tatiana Áñez. En todo caso, miti, 3 del oficialismo y 3... Y el otro elemento, aquí no ha habido informe de mayoría, informe de minoría, por eso yo al comenzar la entrevista les decía, es la primera vez en 20 años que se logra conformar una comisión a iniciativa de la oposición y que se logra este resultado, porque no ha habido un informe de ustedes y de nosotros, ha habido un informe firmado por los propios colegas del MAS, que por supuesto ahí está descrito, tienen algunas diferencias, etcétera, pero en el fondo estamos hablando de un solo informe que ha sido aprobado por las 3 fuerzas políticas. Entonces, ¿cuál es el resultado ahora? Que este informe recomienda, así lo ha aprobado el Pleno de la Cámara de Diputados, 3 cosas de manera puntual: que este informe sea remitido a la Contraloría, porque la Contraloría, por supuesto, que tampoco ha dicho esta box mía durante todo este tiempo, para que la Contraloría haga las auditorías financieras, jurídicas, etcétera. Complementariamente y simultáneamente se remite al Ministerio Público, donde ya hay una investigación abierta en base a estos hallazgos aquí en La Paz, a cargo del fiscal Yujra, y que se remita también, y ya se lo ha hecho, al presidente Luis Arce, para que el presidente Luis Arce, por supuesto, tome conocimiento y ojalá... ¿En esto estamos todavía? Sí, sí. Ahora, yo he visto en un medio este titular: Bot Trading, informe corrobora que no hubo sobreprecio en combustibles. YPFB destacó los resultados del documento elaborado por una comisión especial de la Cámara de Diputados. Esta es una nota del 17 de septiembre. El informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar la presunta adquisición de combustible con sobreprecio por parte de YPFB a través de su trader paraguaya Bot Trading, descarta irregularidades de los contratos, comillas. De la asignación adecuada de pago a cada uno de los contratos señalados, se evidencia que no existen pagos en exceso, irregulares o que no se encuentran respaldados o anexados a alguno de los contratos. Por el contrario, cada pago está acreditado a un contrato en específico, habiéndose verificado que no cursa el pago a 2 contratos, entendiéndose por las fechas de dichos contratos que posiblemente estos estén en curso o procesamiento de pago. ¿Verdad? El que explica se complica. Esa es una conferencia de prensa del anterior miércoles, si no me equivoco, que también la realizan funcionarios subalternos. Dorgaten no aparece, por supuesto. Y estos funcionarios, seguramente por encargo del presidente de Yacimientos, tratan de desvirtuar el informe y toman como bandera algunos argumentos que efectivamente están en el informe y que ahí claramente están especificados, son afirmaciones y son posiciones de los colegas parlamentarios del MAS. Entonces,
sacan ese argumento, porque efectivamente algunos parlamentarios lo más dicen, no, aquí no hay nada, aquí no pasó nada, y en base a eso argumentan y tratan de justificar lo injustificable en una conferencia de prensa. Pero después de esa conferencia de prensa, el fiscal Yujra convoca al exgerente de YPFB Refinación, al señor Cruz, y lo detiene. El señor Cruz fue convocado por la comisión especial y recibimos una nota de que no se iba a ser presente porque él ya no era funcionario. Entonces no fue a declarar. Pero está claro que ahora... ¿Y por qué queda detenido? Porque, de acuerdo a lo que el fiscal ha manifestado, ¿no fue convincente? Ha encontrado indicios de que supuestamente... Aquí quiero ir, perdón. Dale. Jorge. Me voy a las conclusiones del informe. Conclusiones, estoy en el punto 7. Indicios de delito de sociedades o asociaciones ficticias o simuladas, tipificado en el artículo 229 del Código Penal. Y dice el informe, en su segundo párrafo, existen indicios suficientes de que YPFB Internacional S.A. Bot Trading se la constituyó en el Paraguay de manera ficticia o simulada, empresa en papeles con una accionista minoritaria que presta su nombre para que puedan existir por lo menos 2 socios o accionistas, pero que no tiene ningún interés real ni las condiciones para actuar como una verdadera socia o inversionista de YPFB Refinación en un sector tan complejo y de altos requerimientos financieros y económicos como es el de la explotación y exploración de hidrocarburos y su comercialización a gran escala. Y si me permiten, les leo este punto más. Estoy en el 7.2, indicios de delito de conducta antieconómica, también artículo 224 del Código Penal. Dice en el segundo párrafo, existen indicios suficientes de que YPFB adjudicó a YPFB Internacional Bot Trading S.A. contrataciones de suministros con sobreprecio, efectuó pagos por suministros sin respaldo en contratos vigentes, efectuó pagos con exceso al monto máximo establecido en algunos contratos de suministro y que no cuadran los montos totales de los contratos con los montos pagados y con los montos facturados. Y voy a leer esto más. Existen indicios suficientes de que YPFB no cobró la boleta de garantía a Petroperú en la adjudicación de Diesel Oil anulada por incumplimiento de esta empresa en la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, atribuyéndose la culpa YPFB y la causa de nulidad con el pretexto de error en las especificaciones técnicas. Una preguntita, Enrique. Vuelvo a lo que ya creo que comentamos un poco, pero muy por encima. Si el objeto de Bot Trading era comprar combustible para luego traerlo a Bolivia, o que si lo compraba en el caso como dice, de Perú, la entrega tiene que ser en La Paz, o en Cochabamba, o en donde fuere. ¿Para qué constituir una empresa en el extranjero si no hay una ventaja impositiva, económica o de algún tipo, ¿no? ¿Por qué no comprar desde acá? ¿Cuál es el problema? Porque la plata que sale igual, hubiera salido de acá también. Por supuesto que sí. Y ese es el otro elemento que no tiene ninguna explicación lógica. Además, escogen el Paraguay teniendo otros países con mejores y mayores ventajas portuarias. Por ejemplo, o sea, Paraguay no tiene puerto. No. Pero Chile sí, Argentina sí, el Perú sí, y deciden ir al Paraguay, ¿no? Deciden ir al Paraguay. ¿Por qué? Porque, por supuesto, en el Paraguay encuentran las condiciones para hacer esta suerte de contubernio con un estudio jurídico, que además el estudio jurídico es juez y parte. No solamente manejan Bot Trading en el Paraguay, sino que le cobran, ¿no? O sea, el tema de la Constitución, el tema de las actas, ¿verdad? Solamente en esos trámites administrativos, jurídicos, etcétera, el ALC, que es la empresa del estudio jurídico de la señora Otazu Vera, le ha sacado a Yacimientos como $60,000, $70,000. Y ella es la presidenta. Esta señora Sandra Otazu. Sí.
¿De dónde sale? ¿Cuál es el contacto? Porque estamos hablando ya desde el 19, que ella participa en este capítulo de la obra, ¿no? Ella es cabeza del estudio jurídico que ayuda a constituir YPFB Internacional y después a transformar la razón social Labor Trading en el Paraguay. Ella es paraguaya. Ella es la directora, ciudadana paraguaya. El vicepresidente es un ciudadano paraguayo, abogado del mismo estudio jurídico. Entonces, ellos son ciudadanos paraguayos que han constituido, que manejan con absoluta discrecionalidad yacimientos, y como les decía hace algún momento, fue convocada la señora. Claro. Y los mandaron a freír monos. Y nos mandaron a freír monos. Bueno, hermanos, nosotros somos una empresa paraguaya, no tenemos por qué ir a declarar a Bolivia nada. O sea que vayan a freír monos y ustedes... Muy fantasmal todo, ¿no? Ahora, pregunto, ¿cómo queda? Eso, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue? Ahora, ya hay una investigación abierta en la Fiscalía de La Paz en base a estos elementos de la comisión, que lo denunció un ex trabajador, que también lo detuvieron hace un par de días. Sí, eso circuló en redes, denunció y lo por detuvieron. por otros temas, no por este tema. Pero además lo detienen cuando estaba con su niña, ¿no? Tremendo. Y seguramente el fin era amedrentar, pero ya existe una investigación abierta, se lo ha convocado a este ex gerente, se lo ha detenido. Nosotros nos vamos a personar, por supuesto, a la Fiscalía para pedir una serie de actos investigativos que desde nuestro punto de vista son indispensables, o sea, que se convoque a otras personas, que se pida una documentación complementaria. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora, que es lo que toca hacer, es hacer un seguimiento riguroso de los actos investigativos que está haciendo la Fiscalía, para que, por supuesto, esta investigación arroje en el menor tiempo posible los resultados que todos estamos aguardando, en el sentido de identificar y de sancionar a todas estas personas, a esta organización, y hay que decirlo sin ningún matiz, a esta organización criminal que funciona al interior de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos desde hace muchísimo tiempo, y que no les está importando que la gente haga 2-3 días de cola, no les está importando que empresas interdepartamentales de flotes estén a punto de quebrar, no les está importando que las colas, lo que les está importando es meter la mano a la lata. Ahora, Enrique, ¿ustedes cuánto tiempo más de actuación tienen? Porque después sale estamos en plena transición. Esta asamblea y entra otra. ¿Puede que se corte ahí y que quede como quedan las cosas en América Latina en la nada? No, el informe, por suerte, ha sido ya aprobado. Nuestro temor era de que nos sigan largas, porque este informe lo hemos entregado el 26 de mayo, imagínate, y recién hace una semana el Pleno, a punta de presión y de mucha insistencia nuestra, hemos incorporado, el presidente de la Cámara ha incorporado en el orden del día el informe, 3 meses después. Entonces, ¿cuál era nuestro temor? De que nos den largas, transición, segunda vuelta, balotaje. Y aquí ¿Cómo se ha logrado este informe, siendo que hoy hay una asamblea con una presencia muy fuerte del movimiento al socialismo? Yo creo que los colegas, en el caso de la oposición teníamos absolutamente claro, y los hallazgos confirmaron que realmente había bastantes cuestiones obscuras. Y los colegas del MAS, yo creo que, más allá de las posiciones que han esgrimido en algunos... Los evistas se habrán afilado, obviamente, para un voto a favor. Pero no, por supuesto. El informe fue aprobado por mayoría absoluta, incluyendo algunos parlamentarios del arcismo. Y en el tema de los colegas parlamentarios que han formado parte de la comisión, ahí en las sesiones los temas eran absolutamente irrebatibles. O sea, solamente este tema del contrato en el que primero compras 31 millones y de ahí aparecen 270, claro. Ya era una cuestión de... Ya era indefendible. Indefendible. Y ellos entendieron, porque también nosotros les hicimos reflexionar en el sentido de que ante una prueba tan irrebatible, el pretender desconocer, el pretender hacerse a los de la vista gorda, les iba a traer responsabilidades. Porque lo que iban a hacer es prácticamente una suerte de complicidad o de encubrimiento. Y de salida, sin ninguna perspectiva política, el presidente Arce está saliendo por la ventana, y ellos, supongo, esos detalles ya no los conozco, han reflexionado y llegaron a firmar
el informe único de la comisión. Esta mañana escuché que están solicitando que declare nuevamente Armin Dorgaten. ¿Cuál es el marco de esto? Bueno, en realidad en la Fiscalía, que no lo ha hecho todavía, en la Fiscalía ha declarado hace una semana el ministro Gallardo de Hidrocarburos, algunos gerentes. También nosotros estamos pidiendo que se lo convoque al señor Dorgaten, a los demás gerentes de yacimientos. También estamos pidiendo que a través de la Fiscalía y de los mecanismos diplomáticos, Cancillería, etcétera, se la traiga a declarar a la señora Sandra Betazo. Claro, que muy ligera de cuerpo a la comisión nos ninguneó y nos dijo, vayan a papar moscas, pero nosotros estamos pidiendo que la Fiscalía, como autoridad competente, con los canales diplomáticos pertinentes, la traigan y la hagan también declarar. Se va a hacer tomar declaración en Paraguay mismo. Ahora, como no somos niños de pecho y sabemos que la justicia no funciona de manera independiente, mi pregunta política ya a estas alturas de la investigación es cuán cercano, cuán protegido va a estar alguien como Dorgaten del presidente Arce. A ver, yo creo que en este momento ya ellos están de salida. Hay varias renuncias que se sabe y se conoce en yacimientos que no están siendo aceptadas. ¿En yacimientos? Seguramente por no generar más problemas. Hay movimientos de personal en yacimientos de gente que ha estado incorporada e involucrada en estos temas. Yo estoy convencido, Claudia, Jorge, de que más allá de que se termine la gestión legislativa, la próxima asamblea tiene la obligación de continuar haciendo el seguimiento. Creo que ya lo más difícil se ha logrado aprobar, se ha logrado que esto vaya a la Contraloría, se ha logrado que esto vaya a la Fiscalía. Ahora queda que la próxima asamblea haga, por supuesto, el seguimiento y finalmente en el corto plazo se tengan resultados. No tendría por qué no continuar, dado que la próxima asamblea hay 4 gatos del oficialismo. Pero viste cómo son las cosas, a veces se puede discontinuar. Yo lo que quiero decir es que la idea original de bot trading no era mala, porque muchísimos gobiernos que tienen una tradición petrolera incurren en otros países. ¿Para qué? Para ampliar expandirse, ¿no? Entonces no me parecía mal que fueran a explorar o refinar en Paraguay la YPFB, pero después fue desvirtuado completamente el objeto, ¿no? Totalmente. Y se dedicó a ser una empresa semifantasmal que compraba y que, según dice la Cámara de Diputados, compraba con sobreprecios, diga lo que diga YPFB, ¿no? O un titular de un medio. Bueno, muchas gracias, diputado Enrique Urquidi. Primera vez en La Guarida, pero tiene que volver para hablar, no será la última para nada. Para hablar de este tema nos gustaría hacer un seguimiento más sostenido, porque creo que es un tema de interés de la población, aunque los choferes deben estar, que si les dolía la cabeza, ahora ya deben estar, pero con un dolor tremendo en la cabeza y en todo el cuerpo. Gracias, diputado, nos veremos pronto. Y para hablar de política también, para hablar de nuevo panorama en la Asamblea y segunda vuelta en una mesa política. Muchas gracias, Enrique. No, a ti Claudia, Jorge, a toda la audiencia que nos ha seguido, un verdadero placer. Y por supuesto que a disposición de ustedes, para mí ha sido un verdadero gusto compartir este espacio y cuando ustedes lo dispongan, aquí estaremos. Gracias por la claridad. Ahora ya entiendo mejor este tema. Ha sido la visita del diputado Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana, ya saliendo y terminando sus tareas legislativas. Nosotros vamos a terminar la tarea después de esta pausa, cuando volvamos a invitar a nuestra colega Andrea Condori para hablar de aquello que había quedado incompleto la semana pasada. Esta segunda vuelta, la guerra sucia, lo que sucede en redes, qué está sucediendo entre los jóvenes y los no tan jóvenes que también están inmersas en las redes. Enseguida vamos con la tecnología y la política, imperdible, después de esta pausita. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prove! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llamen Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Nada de llave para Andrea Condori, que es parte de Aviala y parte de esta guarida, muy amiga, colega, Bonnie and Clyde, porque somos cómplices de periodismo, ¿no? Del periodismo de buena fe. Creo que ahí nos unimos. Gracias, Andrea, por volver. Nos quedó cortísimo el viernes, así que ahora voy a empezar a hacer economía del tiempo. ¿Cómo iniciamos este diálogo? Y bienvenida. ¿Qué tal, Claudia? Buen día a todo el público también que nos está viendo a través de las pantallas de Aviala Televisión. Y bueno, yo siempre estoy agradecida con ustedes por invitarme a esta guarida para dar a conocer lo que está pasando, ¿no? En el contexto nacional, en las redes sociales, y bueno, que ahora es un boom, ¿no? En todo el mundo, y que un claro ejemplo de ello es que no puede, los gobiernos, los estados, no pueden controlarlos, ¿no? Es algo que simplemente está revolucionando en todo el mundo, y la política es uno de los fenómenos que se mueve en este contexto, y ¿no? se mueve más rápido que cualquier iniciativa de legislación, aunque los chinos, por ejemplo, ya están normando todos los productos de inteligencia artificial, que es otro tema, pero para dar el ejemplo de que la norma siempre va atrás. Y para graficar lo que son las redes sociales hoy en día, digamos esto. El viernes, a la misma hora de nuestro programa, hubo una cumbre telefónica entre Donald Trump y Xi Jinping de China. Y había dos temas. Uno, el tema arancelario de Estados Unidos a los productos de todo el mundo, pero especialmente de China, a los que le aplicó el 50%, porque si no, China invade Estados Unidos con sus manufacturas. Y el tema segundo, el otro 50%, lo ocupaba TikTok, que también es chino, esa red social, y que también invadió Estados Unidos. Entonces, el tema era, ¿qué hacer Estados Unidos ante esto? Corta TikTok y no lo deja entrar en Estados Unidos. Ese era el tema, ese era el debate. O crear otra red tipo TikTok, pero hay que ver si tiene el mismo impacto que sí tiene TikTok. Así es, y bueno, TikTok es un fenómeno que ahora es uno de los más fuertes, ¿no? En este periodo actual, y bueno, la conclusión de esa conversación telefónica entre Xi Jinping y Donald Trump es que el presidente estadounidense básicamente se dio un paso atrás y extendió el plazo por cuarta vez hasta el 16 de diciembre. De que sí puede seguir funcionando en Estados Unidos. Así es, en Estados Unidos, y uno de los acuerdos dentro de toda esta llamada es que la empresa que es china, que es ByteDance, va a seguir operando, ¿no? Una de las propuestas de Donald Trump era evitar que esta empresa china tenga los datos de los estadounidenses. Sin embargo, Donald Trump cedió y aceptó, ¿no? La empresa china va a seguir administrando los datos de los usuarios estadounidenses. Sin embargo, está extendiendo el plazo por cuarta vez, ¿no? Y bueno, Donald Trump básicamente funciona así, ¿no? Extendiendo los plazos, lo ha hecho con el tema arancelario, lo está haciendo con el tema tecnológico, y bueno, ahora el tema tecnológico es mucho más fuerte, ¿no? Ya no se trata de hablar de ideologías como se hacía en la Guerra Fría, sino que ahora la guerra es tecnológica, ¿no? Y principalmente está ocurriendo entre China y Estados Unidos, y eso es lo que está haciendo reconfigurar el mundo. Y así un par de líderes definen lo que hacen con nuestros datos, ahora en Estados Unidos, pero nuestros datos son
son el nuevo oro, claro. Los datos de las personas. Así son es. manipulables. Y de eso básicamente se alimenta, ¿no?, la inteligencia artificial. Muchos dicen la inteligencia artificial puede reemplazar a los seres humanos, pero viéndolo desde otro ángulo, la inteligencia artificial se alimenta de nuestros datos. Y si no existen esos datos, tampoco existe la inteligencia artificial, Y ¿no? las licencias. Bueno, hablemos de nuestros datos. Ahora sí, de nuestros datos, de nuestra elección, de los resultados de la primera vuelta, sobre todo de lo que puede hacer esta segunda vuelta. ¿Será presidente Rodrigo Paz? ¿Será Tuto Quiroga? ¿Y qué está sucediendo en las redes? Hoy las batallas se debe estar dando. ¿Cómo lo ves, Andrés? Así es, Claudia. Y bueno, había un cabo suelto que habíamos dejado el anterior, el pasado viernes. Y bueno, TikTok ahora es la red social que más se utiliza en Bolivia, con 7,63 millones de usuarios y Facebook con 7,60 millones. O sea, Bolivia es tiktokera. Así es, Bolivia es por poco, pero tiktokera. Pero aparte hay otro tema, que todavía la diferencia es chica, sí. ¿no? 7.600.000 a 7.300.000, una cosa así. Así es. Pero fíjate vos que TikTok va así. La parábola de crecimiento de TikTok es completamente ascendente, y a lo mejor la de Facebook va así. ¿No? Así es, y la política básicamente se mueve ahora en ese nuevo contexto, ¿no? Ya no se trata de hacer campañas en la calle, hacer campañas en las plazas, eso básicamente ya no tiene impacto, ¿no? Ahora la política se mueve en las redes sociales, específicamente en TikTok, en los lives de TikTok, y bueno, ahora los vicepresidenciables, que son que creo que figuras más relevantes de los binomios, ¿no? En lugar son de que clave, ¿no? Así es, en lugar de que Tuto Quiroga y Rodrigo Paz sean los protagonistas, Edman Lara y JP Velasco son los que están ocupando los principales titulares de todos los medios de comunicación. Pero por una razón muy sencilla, vos, es decir, para la publicidad estática, ¿qué es la publicidad estática? La de la calle, la visual. Vos ponés 50 carteles, que pueden ser muy grandes o no, pero alguien para verlo tiene que pasar por ahí. En la red social te entra. Claro. Te entra Además, y te y en la personifica. estática pagas, sabe Dios cuánto, no son espacios baratos. Y yo, la verdad, publicidad estática he visto muy poco. El fin de semana vi una caravana, como veíamos antes las caravanas en las principales calles. Yo dije, qué antiguos, caravana, sí. Qué nostálgicos, ¿no? Hoy todo se está jugando en nuestros celulares. Igual lo de la caravana tenía un pequeño impacto, no me pareció malo. No digo que me parezca malo, digo que ya... Tiene menos llegada, vos querés decir. Claro, ya es como que una se ponga un sombrero Igual, de ala ancha, un sábado, digamos, es un poco... Quiero poner un ejemplo. Cuando vuelve Joan Laporta, el presidente del Barcelona, un presidente histórico, el que hizo ese Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi, que ganó todos los títulos, que goleaba al Real Madrid, bueno, él sale, tuvo 10 años fuera, vuelve, hace 5 años volvió. Cuando vuelve, hay un edificio gigante frente al Bernabéu, al estadio del Real Madrid, y el tipo compra un cartel gigante, ¿no? Y le pone simplemente una frase, la foto de él, y dijo: gusto de volver a veros, ¿no? Como diciendo, lo voy a volver loco por los próximos 6 años. Y eso tuvo un impacto bestial. Sí, se nos acaba el tiempo. Yo quiero volver a la pantalla chica porque no vamos a hablar de Lara y de... ¿Y quién tiene hoy? ¿Quién es la máxima figura del TikTok en Bolivia? Que no, en Bolivia no sé, pero Jorge, perdón, yo no quiero salir del tema Lara y bueno, JP. pero puede ser Lara. Puede que sea una tendencia, ¿no? Tal vez no el personaje más conocido, pero puede ser una tendencia, ¿más ¿no? que Anabel Angus? Y bueno, básicamente ahora los políticos, en este caso como Edman Lara y JP Velasco, entran a la política en este panorama, ¿no? En este panorama que son las redes sociales, en TikTok, y bueno, hay un análisis muy interesante del propio estratega político de Jorge Tuto Quiroga, que es Jaime Durán Barba, quien hace un análisis muy interesante específicamente sobre el caso de Edman Lara, ¿no? Y él dice que Edman Lara representa este fastidio de la población, ¿no? Que tiene con respecto a la crisis económica, crisis política, crisis social, y suena bueno, lógico. Así es, y él entra en todo esto, ¿no? Y bueno, una prueba de todo ello son los resultados de las elecciones, ¿no? Que en este caso tal vez Rodrigo Paz no fue el principal
factor para que PDC gane las elecciones en la primera vuelta, sino que el propio Edman Lara, ¿no? Edman Lara no tiene este lenguaje de estadista, no tiene un lenguaje político, sino tiene un lenguaje diferente, ¿no? Él es un policía desconocido. Y bueno, la gente vota, en este caso, por él, ¿no? Y es un fenómeno que hay que aprender a leerlo, ¿no? Es el fastidio de la gente que está cansada de los políticos y bueno, que en este caso... De los políticos tradicionales. De los políticos tradicionales, que en este caso Tuto Quiroga representa todo eso, ¿no? Una trayectoria larga Lara política. pone un TikTok, ¿no? ¿Me diste por casualidad qué cantidad de gente lo sigue? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuánta gente vio un TikTok de Lara? En general los lives de Lara son sumamente conocidos, ¿no? Creo que él empieza a transmitir y toda la gente ya está empezando a opinar, a darle likes. Y hace, como podemos ver en pantallas, lives así muy casuales, muy caseros, ¿no? Muy espontáneos. Él va al mercado, empieza a charlar con la gente o simplemente está en su casa, pone música. Pero mira, recordemos, perdón, la diferencia, Jorge. Mirá un los TikTok, likes. Recordemos la diferencia entre un TikTok que está preelaborado, que tiene un empaquetaje más cuidado, y este que va en directo y así como sale, ¿no? Pero así, mira la cantidad de corazoncitos que va, es impresionante, ¿no? Así es, y bueno, va obviamente a lugares estratégicos, en este caso a mercados, a diferentes lugares, o simplemente se queda en su casa, prende el celular, prende el live y pone música de fondo, ¿no? JP Velasco es un poco más... Gualaicho. No, JP Velasco simplemente lo hace. No, Lara. JP Velasco, que además ha sido presentado por el candidato Tuto Quiroga como el hombre de las tecnologías, que ha logrado estas empresas exitosos. Claro. ¿Qué pasa con él? No es tan gualaicho. JP Velasco no lo hace de esa forma, si bien él asiste a las invitaciones que les hacen en mercados populares en Santa Cruz, él no lo transmite, es decir, hace una campaña política tal vez un poco más tradicional, tal vez promovida por Jorge Tuto Quiroga. Sin embargo, Lara esto lo hace por su parte, ¿no? Lara simplemente no sale de su casa con el celular y empieza a grabar todo lo que está a su Reitero, paso, ¿no? es más gualaicho. Y he visto, y habrá que preguntarle al asesor, que acaba de mencionar Andrea, al asesor de Tuto Quiroga, qué va a hacer además de comprender, además de comprender el perfil de este candidato a la vicepresidencia. ¿Qué se hace? Porque yo he visto TikToks en este último tiempo donde se contrasta la actitud de JP Velasco, que llega a un mercado obviamente hecho por la fuerza política del otro lado, ¿no? Y muestran a JP Velasco llegando al mercado y lo saludan apenas, ponen grillitos, efectos de cri, 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 y luego ponen a Lara que llega y con toda la gente y la música. ¿Qué va a hacer como estrategia este otro lado frente a un candidato tan explosivo? Que te desborda. Así es, que básicamente te desborda, ¿no? Y bueno, Lara es sin duda, y bueno, creo y considero que él apela a esto, ¿no? A las emociones de la gente, a lo que tal vez tú puedes estar en tu casa haciendo un live y bailando, y bueno, él hace lo mismo, ¿no? No te muestra un rol de estadista, no te muestra un rol de político, y creo que ahora la gente está apelando a eso, ¿no? Creo que Andrea, busca algo diferente. Tú eres joven, comunicadora, te interesa este tema. Si yo soy tutista y te contrato, ¿qué me aconsejas? Y si yo soy rodriguista y te contrato, ¿qué me aconsejas? ¿Qué harías tú en el caso de cada una de las fuerzas, en términos de redes? En términos de redes, considerando el contexto en el que se encuentra el país, creo que una de las estrategias que más resultado le da ahora al ganador de las elecciones de la primera vuelta es esto, ¿no? Hacer la campaña a través de redes sociales, que tal vez no sea un spot de campaña tan elaborado como lo era hace unos 10 años y que tenía un impacto mucho más importante, sino que ahora un meme y un video corto, una transmisión, puede tener un significado mucho más alto que un spot elaborado, ¿no? Que entonces un spot les dices, sigan así, ¿qué le dices a Lara? Bien, sigue así, está dando resultados. ¿Y qué le dices a JP Velasco? Es complicado, Claudia, es muy complicado hacer esa lectura. No, la estrategia es la misma, lo que pasa es que yo creo que uno tiene más carisma que el otro, y ese carisma se refleja en el TikTok.
Yo tengo otra pregunta más, ¿no? Puntual. Es decir, todo el mundo dice, TikTok sería bárbaro para conseguir seguidores. ¿Para qué quiero seguidores yo? Es decir, Jorge Barraza tiene 5 millones de seguidores. ¿Para qué los quiero? ¿Me monetiza? ¿Cómo? En Bolivia específicamente, TikTok no puede pagarte como tal, pero sí puede ayudar a que tú tengas visibilidad y que las empresas privadas, distintos emprendimientos... Claro, me presento con Exactamente. Así es como funciona ahora, ¿no? Tú ven la cantidad de seguidores, de vistas que tienen, y bueno, ahí yo apuesto por mi producto y te lo hago por un intercambio o te pago directamente. Por eso hay empresas telefónicas que hacen su publicidad directamente en las redes. Ahí está nerviosa, Vania, ya nos tenemos que ir. Conclusiones, entonces. Últimos minutos, Andrea, a estas alturas de la campaña, ¿con qué te quedas? Bueno, las conclusiones son que básicamente ahora la campaña política entera o la pura y dura se juega en las redes sociales, ¿no? Ya no impacta lo que vayan a mostrar en comerciales de televisión o en cuñas radiales, ahora simplemente es lo que los candidatos hacen en las redes sociales y bueno, que todo para el próximo gobierno va a ser sumamente complicado, ¿no? Ya sea que le toque a Jorge Tuto Quiroga o a Rodrigo Paz, va a ser un reto muy grande por la situación en la que se encuentra Bolivia, ¿no? En términos económicos, políticos y sociales. Lo dejo pendiente porque ya nos están poniendo la musiquita. Lara, por ejemplo, se ha lanzado contra varios periodistas, no citaré, no me voy a meter a pelear con colegas, pero se ha dicho de todo y estos colegas en canales de gran audiencia o de amplia difusión en redes también se han dado la vuelta y le han dicho, ¿por qué nos dices yo qué cosa, cuándo, tal? Y ahí se están boconeando, como decía mi abuela. ¿Qué pasará? ¿Es recomendable enfrentarse así contra medios de comunicación y periodistas? Se lo voy a preguntar a Andrea en una próxima entrega, ¿no? Gracias, chicos, gracias, Andrea, y a ustedes que nos han acompañado a lo largo de este lunes, de este momento de la guarida. En lunes invitaremos nuevamente a Andrea porque todavía faltan algunos caminos por conocer en esta segunda vuelta. Llamaremos a Andrea y a otros colegas también. Y aparte, gracias por habernos... muchas redes sociales, ¿no? Sí, gracias por habernos acompañado. Veremos qué pasa con las otras redes sociales. De allá nos hacen así, nosotros hacemos así. Chau, chau, chau. Que pase una buena jornada. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Pachumani.